Este día estamos empezando una nueva serie y estamos entrando a la serie del libro de Daniel y veremos ahí acerca de nuestro Dios, que es el Rey soberano sobre la historia. Él es el Rey que maneja todos los tiempos, maneja todos los acontecimientos, todas las situaciones que nos ocurren a nuestro alrededor. Realmente Él tiene el control de todo. Conocer y entender y aceptar esta verdad nos permitirá ganar una perspectiva valiosísima sobre cuál es nuestro lugar en este mundo. Nos conviene saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos conocer a este Dios soberano. El libro de Daniel va a ser tratado por muchas semanas. Vamos a ver como unos 6 capítulos y vamos a estar hablando un capítulo cada domingo. Así que van a tener que tener un poquito de paciencia porque hablaba aquí con los expertos. En verdad hay mucha información, mucha situación. Pero ahí yo quiero, por favor, que estemos atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Los primeros 6 capítulos son los relatos históricos de Daniel. Lo que Daniel vivió, lo que pasó con su vida, cómo Dios permitió que sucedan eventos que marcaron su vida y su corazón, de eso estoy seguro. Los siguientes capítulos, que son del 7 al 12, son eventos proféticos, ¿ya? Donde Daniel va a hablar acerca de lo que va a acontecer en el futuro. La narrativa de este muchacho Daniel debe llevarnos a nosotros a que podamos ver a Dios en medio de todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Así que estemos atentos. Hoy día, estos 2 meses, estudiando la palabra de Dios. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes viven atormentados, atacados, sitiados por el pecado? ¿Cuántos de nosotros a diario estamos luchando en nuestro corazón por la situación en la que vivimos? Estamos rodeados de pecado. Vamos al trabajo, hay pecado. Estamos en la escuela, hay pecado. Vamos a la universidad, hay pecado. Prendemos el televisor, vemos una película de Netflix y vemos un poquito de pecado ahí también, ¿no? O sea, hay pecado y el pecado está ahí, está al costado nuestro, pero también nosotros mismos somos pecadores y tenemos mucho pecado en nuestra vida que no nos deja tener una claridad de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si estamos rodeados de tanto pecado y tanta situación que no nos deja vivir, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, vivir una vida que le agrade a Dios. En Daniel capítulo 1, del versículo 3 y 6 que hemos leído hasta el 17, son 21 versículos, pero no vamos a leer todo, no vamos a estudiar todo. Vamos a ver a un Daniel, un muchacho que es prácticamente exiliado, sacado del lugar donde él estaba. Y si leemos los primeros versículos, encontraremos ahí a Daniel cuando dice en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, en el año 3 del reinado del rey Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y por favor estén atentos a estos. ¿Quién era Joacim? Joacim era un rey malo, fue hijo de Josías. Josías fue un rey allá en la tribu de Judá y tenía 8 años. Él hizo buenas cosas para Dios, pero de ahí nació Joacim, su hijo, quien se apartó totalmente de Dios, no quería saber nada de Dios. El profeta Jeremías y el profeta Isaías habían anunciado que en 70 años, que muy pronto ellos iban a ser prácticamente esclavizados por 70 años. Y aquí, en este capítulo de Daniel, es que se cumple lo que habían anunciado los profetas. Nabucodonosor va y conquista a Jerusalén, la cita. Es decir, la conquista está tomándola para sí. Y el versículo dice, y el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. ¿Qué tal nombrecito, no? Yo le digo Nabu, más chiquito, ¿no? De Nabu, ¿no? Cayó en las manos de Nabucodonosor. Cayó en las manos de Nabu. Y este hombre fue quien Dios utilizó para que este rey, Joacim, rey de Judá, caiga capturado. Pero mira lo interesante que dice el versículo, el Señor lo permitió. La palabra Señor aquí significa Adonai, el Adonai,
el Señor, el Dios Todopoderoso, el soberano, el que tiene el control, el que es diferente a los otros dioses, el que está siempre controlando todo, Él lo permitió. Todos los acontecimientos que suceden en la vida de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, es porque Dios lo permitió. Y por favor, mira bien esto, escucha bien esto, atiéndelo, ponlo bien en tu cabeza porque esto vamos a hablarlo más tarde. Todos los acontecimientos fueron justamente porque Dios lo permitió. Dice el versículo, junto con él, es decir, con Joacim, cayeron en sus manos de Nabucodonosor algunos de los utensilios del templo de Dios. Ahora, ¿por qué Daniel enfatiza que Nabucodonosor tomó algunos utensilios del templo y los llevó a su templo? Porque lo que Nabucodonosor quería mostrar, que el Dios que él tenía era más fuerte que el Dios que tenía Judá, la tribu de Judá. Entonces es interesante ver porque Nabucodonosor quiere dar a entender que es por él, por su fuerza, por lo que él hizo, que sitió a Israel, la conquistó y la hizo cautiva. Y una muestra clara para los judíos era, miren, yo he capturado a este pueblo, voy a agarrar los instrumentos, los utensilios de Dios, de tu Dios, y los voy a poner en el templo de mi Dios. Y en todo esto aparece Daniel. Seguimos con el versículo, ahí continuamos. Dice el versículo, sí, ya. Acá. Además el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y de la nobleza. Y entre estos jóvenes que este hombre, Nabucodonosor, pide a Aspenaz que vaya, estaban algunos jóvenes. Y ese estaba Daniel y estaban sus 3 amigos. Y dice la Biblia, deberían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces, otra vez, sale Nabucodonosor, conquista Jerusalén, conquista al rey Joacim, lleva a un grupo de jóvenes, y estos jóvenes eran de la nobleza, los lleva a su reino y le dice a Aspenaz, Aspenaz era el jefe de los eunucos, que por favor separe a los mejores jóvenes. Y estos jóvenes tenían que tener características específicas. Deberían ser guapos. ¿Cuántos de ustedes hubieran sido capturados? ¿Alguno de ustedes hubiera sido capturado? Dover dice que hubiera sido capturado. De hecho, ¿no? ¿Sí, Karen? Tal vez, ¿no? Ah, sí, dice que sí. Okay. Sin defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. La preocupación de Nabucodonosor... Exacto. Gracias, Cristian. Las cosas que se mencionó aquí es importante entender esto. Nabucodonosor estaba preocupado porque sean personas muy intelectuales, muy inteligentes, que tengan un coeficiente muy alto, pero él estaba totalmente atrasado en pensar si ellos tenían que tener una condición moral adecuada. A Nabucodonosor no le importaba, no le interesaba. Lo único que quería era jóvenes que puedan estar con él, que sean de provecho para su gobierno, expertos en ciencia, expertos en letra y lo demás, pero lo moral no le importaba. Y sabemos porque Nabucodonosor era un rey malvado, malo. Era malo, era muy conocido. A tal cosa de que se sabía de que cuando Nabucodonosor decía algo y no hacían caso o no obedecían, les cortaba la cabeza. Ahí está Nabucodonosor. Y ahí está Daniel. Y otra cosa que pasó con Daniel. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran 4 muchachos que tenían una edad entre 14 y 18 años. ¿Por qué esta edad? Porque era la edad fácil de poder trabajar en la vida de ellos para moldearlos para lo que Nabucodonosor quería. Quería jóvenes expertos. Y eso debe llamarnos la atención. ¿Cuán importante es que trabajemos en los adolescentes? ¿Cuán importante es que gastemos nuestras vidas en los niños?
Cuán importante es que invertamos en la vida de ellos porque ellos van a ser el futuro de la iglesia. Hay veces no nos damos cuenta de eso y simplemente lo tratamos como algo, ya, bueno, ahí están los niños, que a los niños los cuiden las personas mayores, que lo cuiden las personas que, bueno, ¿sabes hacer algo? ¿Quieres ir con los niños? Vete con los niños, vete con los adolescentes, cuando no debería ser así. Nuestra preocupación, como la de Nabucodonosor, debería ser trabajar en aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que serán el futuro de la iglesia. Yo tengo 52 años, yo creo que le voy a echar para adelante unos 15 años más, si es que no me da infarto y me muero, ¿no? Pero que está en la voluntad de Dios, no sé, pero lo que tenemos que ver y entender la importancia de trabajar en la niñez, la importancia de trabajar en la adolescencia, la importancia de trabajar en aquellos que serán el futuro de la iglesia. En mi vida he visto testimonios de jóvenes que han pasado, adolescentes, niños que han pasado por la misión donde estaba antes y han crecido. Muchos de ellos son profesionales, otros son pastores, otros son misioneros. He visto crecer a estos chicos. Los he visto desarrollarse porque un día ellos decidieron escuchar la palabra de Dios. Y bueno, estos hombres, estos jovencitos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, fueron cambiados sus nombres. Dice la Biblia que a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Estamos en la historia de ellos, que es lo que pasó con ellos. Le cambiaron su nombre, significa le cambiaron su identidad. ¿Algunos de ustedes estarían dispuestos a cambiar su nombre? ¿No? ¿A algunos les gusta su nombre? Justo estaba averiguando algunos nombres y sabes que Vincent significa conquistador. ¿Les digo otro? No, por ahí. ¿Pero les gustaría cambiar su nombre? Creo que ya se los he contado, pero una vez cuando estaba en Ecuador, en Cuenca, fuimos a una reunión. Para los que no lo escucharon, si lo repito me lo dicen porque últimamente repito las cosas 2 o 3 veces, ¿no? Y estábamos en esta reunión y de repente todos sentados ahí en la mesa y comenzaron pues a preguntar, ¿y usted de dónde es? Bueno, yo soy de Perú. Ah, usted es peruano. Y usted sabe que los ecuatorianos y los peruanos más o menos, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Por lo de Tihuinza y todo lo que pasó, ¿no? Entonces estábamos en esta ciudad de Cuenca, que es una ciudad de clase A, ¿no? O sea, alta y todo, estábamos por ahí. Y de repente comienza a preguntar, ¿y cuál es su apellido? Entonces yo me extrañé cuando preguntaron cuál era mi apellido, ¿no? Entonces dije, bueno, Vallí. Ah, ok, Vallí. ¿Y es peruano? Y dije, no, bueno, por ahí me imagino algún abuelito mío, ¿no? Francés, por ahí, ¿no? Que he averiguado, algún esclavo, por ahí, qué sé yo, pero acá estoy, ¿no? Vallí, no sé, ¿no? Y me dice, ya, Vallí. Bueno, yo soy Cordero, otro me decía, yo soy Alfaro, ¿no? Y yo le dije al pastor que estaba conmigo, pero ¿por qué preguntan los apellidos? Porque acá quieren saber de dónde vienes, cuál es tu descendencia. Porque ellos buscan una identificación de quién eres. Cambiar los nombres para estos muchachos cambió la identificación en sus vidas, porque Nabucodonosor quería de una u otra forma limpiarles el cerebro, quitarles las cosas de su cabeza de que ellos eran de este Dios Adonai y que por el contrario, ahora ellos pertenecen al reino de Nabucodonosor, al reino de Babilonia. Qué triste habrá sido para estos chicos. 14, 18 años ellos, teniendo todas estas situaciones, haberlo tomado de su casa, de la nobleza, eran príncipes, sacarlos de su ciudad y llevarlos a otro mundo, a otro sistema, tenerlos como exiliados, esclavizados, cambiarles el nombre y darles una nueva identidad. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Hemos leído de Adonai, que él permitió que Nabucodonosor conquiste Jerusalén. Hemos leído de Adonai, el Señor, que él permitió que estos muchachos sean capturados. Hemos leído de Adonai que Él permitió que sus nombres sean cambiados. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que estos muchachos tengan esta
este sufrimiento en sus vidas? Pues acá va la respuesta. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. No nos vamos a enfocar que si se puede tomar vino o no se puede tomar vino, que si se puede comer o no se puede comer. Lo que vamos a enfocarnos en la situación de la lucha que Daniel tal vez ha tenido en su corazón, de saber que al comer lo que el rey ofrecía, estaba traicionando sus principios. Porque recordemos que Daniel vivía en el tiempo de la ley, donde habían ciertas comidas que él podía tener y otras que no podía tener. Había una lista en Deuteronomio de todo el listado de cosas que podían comer en ese tiempo y todo lo que no podían comer. Pero es interesante saber de que toda esta situación era para ellos. Para nosotros que estamos en este tiempo, tranquilos, pueden comer todo, bendíganlo y para adentro, chancho y todo lo que quieran. Pero para ellos en ese tiempo era difícil. ¿Te imaginas su corazón de Daniel? Un corazón que estaba luchando con él mismo. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué está dejando Dios que me pase esta situación? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Joacim no se portó bien con Dios y por consecuencia nosotros estamos acarreando toda esta situación en nuestras vidas? Esa es la pregunta que Daniel podría haberse hecho. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y acaso muchas veces no es la misma pregunta que te haces? ¿O la pregunta que nos hacemos? ¿Por qué Dios nos permite pasar tantas cosas en nuestra vida? ¿Por qué Dios nos lleva de un punto a otro punto y a veces no entendemos? Y nos preguntamos, Dios, ¿qué te he hecho? Dios, pero si yo te amo. Dios, pero si yo voy a la iglesia. Dios, pero si yo doy mis ofrendas, si yo doy mis diezmos. Dios, pero si yo trato de buscarte y amarte. ¿Te has hecho esa pregunta? Seguramente te la has hecho. Yo también me la he hecho muchas veces. Y lo que yo aprendí ahora es que Adonai es el Señor y Él tiene el control de todo. Así que absolutamente todo lo que te ocurra, todo lo que te pasa, desde cuando te levantas hasta cuando sueñas, es porque Dios lo permite. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios está pensando en nosotros y viendo cómo nosotros estamos desarrollándonos en amar o no más a Dios. Daniel cuidó su corazón. Daniel guardó sus principios. Daniel no tuvo vergüenza de decir que era hijo de Dios. ¿Has tenido alguna vez vergüenza de ser hijo de Dios? ¿Has tenido alguna vez vergüenza de decirle a otros, soy cristiano? Recuerdo cuando recién me convertí, acepté al Señor y allá en el barrio donde yo estaba, allá en el Callao, no se asusten, tranquilos, éramos una cantidad de como 24, 28 muchachos, te estoy hablando en el año 80 y tantos, ¿no? Donde era todo tranquilo, donde la situación más grave era tocar el timbre e irte corriendo, ¿no? ¿Cuántos han hecho eso, no? Tocas el timbre y te vas corriendo, ¿no? O de repente estás jugando fútbol, reventaste la luna del vecino, pucha, olvídate, el infierno, ¿no? Y se acabó, ya no más, un montón de problemas. Y llegué a ir a la iglesia, estuve en la iglesia asistiendo cuando tenía 12 años, a los 14 años recibí a Cristo, recuerdo que comenzaron a discipularme y todo, y me regalaron mi Biblia. Pero qué Biblia, así, de este tamaño, filos rojos, una pitita, letras doradas, Santa Biblia, un poquito más le faltaban luces para ir a Santa Biblia, ¿no? Y me la regalan, voy a mi casa contento, y yo tenía la costumbre de jugar fútbol siempre, ¿no? Los sábados ahí, ¿no? Pero ya venía la reunión de jóvenes, y tenía que irme a la reunión de jóvenes en un verano, y yo decía, ¿pero cómo voy a ir? ¿Y ahora qué hago? Porque tengo que llevar mi Biblia, la Santa Biblia, ¿no? La así, grandota, ¿no? ¿Qué hacía? Hacía un calor impresionante, pero ese día me puse casaca, agarré mi Biblia, me la puse acá, me cerré acá, y mis amigos, ¿dónde vas? No, ya vengo, oye, pero hace calor, no, no te preocupes. ¿Qué pasa? Que estaba la Bibliaza acá, no guardada, ¿no? Ahora me avergüenzo y digo, wow, ¿cómo es posible que yo podía haber hecho esas cosas? Pero era porque, sí, tenía vergüenza de mostrarle a mis amigos que soy cristiano.
Y no necesariamente con una Biblia bajo tu hombro, o bajo tu brazo, perdón, no necesariamente con una situación de vestirte de una de otra forma, sino muchas veces en el comportamiento que tenemos, en la forma. Alguien cuenta un chiste de doble sentido, ¿tú eres cristiano? No va a quedar mal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué chévere! Hoy te cuento uno. Y como que por aquí el diablito te dice, hazlo, y el angelito te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Eres hijo de Dios. Y es una manera también de avergonzarse, de tener vergüenza. El hecho tal vez de que a un momento tienes que hacer un trabajo y de repente se te presenta algo bajo la mesa, y ustedes me entienden, ¿no? Pagar algo por ahí y tú estás pensando, pero soy cristiano o no, pero si lo hago voy a quedar mal, pero si no, mejor lo hago, ¿no? Porque no, y estás mal, quedando mal. Y nos olvidamos lo que dice Timoteo, que Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, no un espíritu de cobardía, sino uno de dominio propio. No te avergüences de ser cristiano. No nos avergoncemos de hacer el bien. Por el contrario, avergoncémonos cuando hacemos el mal. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él tomó una decisión interna para tener una manifestación externa. No solamente quedó en el hecho de saber por la ley de Dios de ese tiempo de que tenía que cumplir ciertas cosas, ciertos requisitos que le llevaron a él a decir, no me voy a contaminar, no voy a hacer esto, por el contrario, voy a ver cómo. No, él dijo no. Y recordemos lo que Dios ha puesto para nosotros en 1 de Pedro 1, 15 al 16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y sabemos que la palabra santo significa separado, apartado. Si Dios nos ha dado la vida eterna y tenemos la posición de santos y somos separados, debemos comportarnos como santos. No estoy hablando que salgas con tu aureola, ni que por ahí no te mandes con 3 Ave Marías y 2 Padres. No, lo que estoy diciendo es que tienes que tener una vida de ejemplo y tener cuidado, porque si Dios te ha dado la posición de santidad en tu vida, a lo malo tú no puedes decirle bueno, y a lo bueno no tienes que decirle malo. Porque mira lo que dice Isaías: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuidado con jugar con fuego. Cuidado con jugar al cristianito. Cuidado con la vida doble, porque eso es hipocresía. Así eran los fariseos. Vivían así, una vida doble. Como una vez les dije, ¿no? Acá el domingo somos ángeles y afuera ¿qué somos? No sabemos. Tenemos que cuidarnos de esto. Entonces la primera cosa que Daniel hace es que él dice, va a proponer en su corazón no contaminarse con las cosas de este rey. Y Daniel, al manifestar esta situación, va a manifestar que él nos enseña que la verdadera fidelidad comienza en el corazón con una decisión intencional de honrar a Dios sin importar las circunstancias. Tú sabes que si Daniel se ponía bravo y gritaba, no, yo no puedo contaminarme con las cosas, yo soy hijo de Dios, y el rey Nabucodonosor escuchaba, ¡trac! Chao Daniel. Hubiéramos ido hasta el capítulo 1, versículo 9, nada más, ¿no? Pero es interesante ver de que Dios, Adonai, estaba en control de todas las cosas que hacía Daniel. Ahora, Daniel fue colocado ahí, en ese grupo de personas, tal vez personas de la alta, como reyes, príncipes, en ese tiempo lo que eran los jefes. El ser el jefe de los eunucos era un estatus alto, cerca al rey. Tal vez estaba junto al copero del rey, estaba con ellos, rozándose con esa gente. Y lo que él tenía que hacer, ¿qué era? Seguir mostrándose como hijo de Dios. Tal vez una de las luchas que podía tener Daniel era el hecho de saber de que tenía que estar ahí, en medio de toda una ciudad pagana que estaba atrás de los ídolos,
y soportar lo que pasaba, pero esforzado porque Dios le daba el pronto auxilio a Daniel para poder resistir lo que vivía en ese momento. O tal vez muchos de nosotros somos como Pedro, el apóstol Pedro, donde Dios nos ha puesto, no tal vez en un estatus alto, nos ha puesto tal vez en algo menos, tal vez en una situación de tratar con gente del trabajo, gente del estudio, y nosotros también tenemos que mostrar quiénes somos ahí. Sea que Dios te pone en una posición alta en este mundo, o sea que no te pone en una posición tan alta, tienes que mostrarte como hijo de Dios, porque recuerda, todo está bajo el control de Dios. Nada escapa de sus manos. Todo Él lo controla. Y si Él te pone en esa posición es porque Él sabe que tú vas a poder mostrar tu cristianismo, y si te pone en la otra posición, también va a ser posible que tú lo hagas. Y tal vez no te pone en esta posición porque Él se da cuenta que para ti de repente es tentación estas cosas. No, Lucho, ¿qué estás hablando? El que está en esta posición vive una vida feliz. Él no tiene problemas con nada, tiene dinero, vive bien, tiene empresas. Y eso es lo que nosotros vemos, pero no conoces lo que hay adentro. No, y esta posición de acá, pobre de mí, yo estoy en esta posición. No, a mí Dios casi me ha olvidado. No me ha olvidado, casi me ha olvidado. De vez en cuando me bendice. No, cuidado. Donde estés, con quien estés, es porque Dios lo permite. Por eso dice el Proverbio 38, Dios, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Si me das poco, Señor, me voy a ver tentado a robar y blasfemar tu nombre. Si me das mucho, me voy a ser tentado a olvidarme de ti. Así que cualquiera de los dos bandos, en el buen sentido de la palabra, cualquiera de las dos situaciones, Dios está en control. Y si Él sabe que tú puedes estar bajo el control de Él, Él va a permitir, hasta cuando Él quiera, que estés ahí. Y no te sorprendas que en un día cambien las cosas y sea así. ¿Qué es lo que tienes que tener tú? Ese corazón dispuesto para poder aceptar que lo que pasa en tu vida, como le pasó a Daniel y a sus amigos, está bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Entonces, Daniel dice, no voy a contaminarme. Voy a proponer en mi corazón decirle a todo este mundo que yo no estoy de acuerdo con las cosas de este rey, pero no le voy a faltar al respeto. Voy a obedecer. Y aquí es donde les voy a decir el truco de la dieta milagrosa de 10 días. ¿Están atentos? ¿Quieren saber cómo en 10 días van a bajar de peso? Ok. Yo lo voy haciendo. Y vamos a ver el cuidado que Dios tenía hacia Daniel. Dice versículo 9. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Y otra vez acá, Dios había hecho que se ganara. Es Dios teniendo el control. Es Dios manejando la situación. Porque Daniel era un esclavo. Daniel había sido capturado. Daniel no tenía derecho. Daniel no podía decir, mira, yo quisiera que pase esto. Y antes que Daniel hable, Dios había permitido de que este jefe entre en gracia. A pesar de eso, dijo a Daniel, cuando él pide que le dé los 10 días, tengo miedo de mi señor, el rey, pues fue él quien le asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Y eso es lo que dice Aspenaz. Dice, no, Daniel, te has propuesto en tu corazón no comer la comida del rey, por favor, cómela. Y te imaginas a Daniel, no, pero no la voy. Y tiene un diálogo con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos ni siquiera debería escucharle, pero tenían un diálogo. Y en ese diálogo es que le dice, pero no, si tú no comes esta comida, mi querido Daniel, me van a cortar la cabeza. Entonces Daniel, usando de su inteligencia, el versículo 11, entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel. Es decir, estaba Aspenaz, que era el rey de los eunucos, y había otro jefe aquí que se llama Mesac. A este Mesac, Daniel se acerca y le dice, por favor,
haz con tus siervos una prueba de 10 días. Acá está la dieta de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. ¿Qué era la situación? Que la comida que el rey traía era la comida de un rey. ¿Y qué es la comida de un rey? Los mejores manjares, el mejor vino, comida peruana. De hecho, ¿no? ¿O no? Sí, disculpen venezolanos, pero es comida peruana. Comida peruana, ¿no? Y todo ahí para él. Pero él dice, no, danos legumbres, lechuga y agua, y pruébanos, y vas a ver que en 10 días, si nosotros no estamos mejores que los otros muchachos, ¿y qué dice el jefe? Está bien, lo vamos a hacer. Y pasado esos 10 días, sucedió que estos muchachos se vieron más robustos que los otros. Ahora, es imposible que en 10 días, por más keto que hagas, por más ayuno intermitente que hagas, porque dejes de comer una u otra cosa, bajes de peso o te veas mejor. Si tú crees esto y pensaste que esta mañana yo te iba a dar la dieta adecuada, no quiero decir te engañé, sino que bueno, creíste mal. Porque no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Dios, Adonai, estaba en control, hizo un milagro en la vida de estos muchachos para que se vean más robustos que los otros, para que se vean mejores, para que los demás puedan ver y entender que al cumplirse el plazo, estos jóvenes que se veían más sanos podrían dar testimonio de lo que Dios hace en sus vidas. Fidelidad. Dios es fiel. Dios no abandonó a Daniel en ningún momento. Daniel, por otro lado, jamás se portó malcriado. Nunca dijo, mira, yo soy el hijo de Dios y tú tienes que cambiarme esa comida, si no te van a caer 3 rayos del cielo y te vas... No, tranquilo. Daniel entendió que él tenía que proceder de la manera como Dios quería, no de la manera como Luis hizo una vez. Una vez estaba viniendo de Pachacamac, yéndome a la iglesia, y resulta que días antes mi carro se había malogrado, me fui al mecánico, y el mecánico me dijo, no, tienes que dejar tu carro. Y yo, no, pero mañana tengo que ir a la iglesia, mira, te presto mi carro. Bueno, no era su carro, ¿sabes cómo son los mecánicos? Si hay un mecánico por acá, sorry. Y agarró, llévate ese, ¿no? Agarré el carro, me lo llevé, le dije, ¿todo seguro? Sí, ya, el lunes entrego tu carro. Me fui, llegué a la casa, al día siguiente salimos con Elsa, con los chicos, creo que Janel, Jeremy estaban todavía. Salimos, estábamos atrás, y yendo al camino, ya ustedes saben, ¿no? Las batidas de la policía, ¿no? La intervención, pero hay veces ellos saben a quién hacerle y a quién no, ¿no? Y el carro no tenía pinta de colectivo, entonces todo chévere, ni de taxi, bla, bla. Dije, voy a pasar, me estacionaron. Y yo le dije a esa, no te preocupes, este carro es mecánico, todo está bien, papeles y lo demás. Y me puse sabroso, ¿no? En automático, ¡puc! Modo policía, domingo en la mañana, yendo a la iglesia. Y el policía, buenos días, señor. Buenos días, jefe. ¿Qué he hecho? La clásica. No he hecho nada, sino que estamos en una intervención y queremos papeles. ¿Pero por qué tengo que darle los papeles? ¿Qué he hecho? Señor, no ha hecho nada, simplemente los papeles. Y yo en mi mente, todo está bien. Le estoy dando los papeles, pero por favor, apúrese porque tengo que ir a la iglesia, con la Biblia al costado, ¿no? Tengo que ir a la iglesia, por aquí, por allá. Ya, ¿usted qué es? No, yo soy misionero. Usted es misionero, sí. Usted trabaja en una iglesia, sí, ya. Sus papeles, por favor. Leí los papeles. Pero jefe, todo está bien, no se preocupe. Señor, ¿y su SOAT? Digo, ¿cómo que el SOAT? Uy, está vencido. Inmediatamente me cambió la cara. Jefe, usted sabe, el carro no es mío, me lo han prestado, bla, 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 bla. ¿No que se iba a la iglesia? ¿No que estaba apuradito? Digo, sí, perdóneme, por aquí, por allá, ya está bien, ya, vaya nomás, vaya a sacar su SOAT y regrese, por favor. Me fui. Hice mal, por supuesto. Tengo que respetar a la autoridad. Y en esa misma línea,
nosotros tenemos que entender que cualquiera que sea el presidente que Dios pone en cada país, desde Venezuela hasta Chile o Argentina, Dios está en control. Porque está en su plan. En ese perfecto plan que nosotros ahora no entendemos, no nos damos cuenta. En ese plan que ahora nosotros estamos tratando de poder vislumbrar y decir, pero ¿por qué Dios permite esto? No te preocupes, Dios es fiel, pero seamos también fieles a Dios. Ahora, una cosa que decirles, la fidelidad que nosotros querramos con Dios no garantiza ninguna comodidad. ¿A cuántos de ustedes le dijeron que la vida cristiana es fácil? ¿A cuántos de ustedes le dijeron que la vida cristiana no tiene problemas y que todo está bien y va a ser chévere? Porque Cristo ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy están bien aprendiditos, ¿eh? Porque es verdad. La vida cristiana no es fácil. Daniel no buscó manipular la situación, Daniel no echó mano de técnicas humanas, Daniel se concentró en solamente una cosa, ser obediente a la palabra de Dios. Y si muchos cristianos están vacilando y patinando en esta área en su vida de no mostrarse fieles a Dios, es porque la palabra de Dios no está en su vida. Porque la palabra de Dios no está invadiendo su corazón. Porque la palabra de Dios no está haciendo los cambios que deben venir. Porque si tuvieras tú la palabra de Dios en tu vida, el versículo de Pedro donde dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo que Pedro está diciendo aquí, si ustedes están dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo, van a ser bienaventurados. Y estas son las locuras de Dios. ¿Cómo es que yo voy a sufrir y voy a ser bienaventurado? No calza. No va. ¿Cómo? ¿Voy a sufrir y voy a ser bienaventurado? O sea que yo sufro y voy a ser feliz. En Dios sí calza. En Dios sí va. Sé que algunos tal vez están teniendo sufrimientos tan fuertes que ya no pueden más. En mi vida he tenido sufrimientos tan fuertes que me he entregado a Dios. Como les dije una vez, me he peleado con Dios. Y le he dicho a Dios, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y Él me dice, yo soy Adonai. Yo soy el Señor. Pero Dios, muéstrame la película. Sácame el video. Dime qué va a pasar de acá al 2030. Yo soy Adonai. Yo soy el Señor. No te preocupes. Yo soy Adonai. Yo soy el Señor. Y también dice Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y te digo algo, la fidelidad no garantiza comodidad. La fidelidad a Dios no garantiza comodidad. Wow, entonces yo no quiero ser cristiano. Olvídate. Yo no quiero vivir para ese Dios que es malo. No, ese Dios no es malo. No, yo no quiero vivir por ese Dios que es injusto. Tampoco es injusto. Es un Dios lleno de gracia, amor y fe para nosotros. Los injustos somos nosotros, los malos somos nosotros, los pecadores somos nosotros, los que crucificamos a Cristo Jesús. Fidelidad a Dios no garantiza comodidad, pero a la vez garantiza que Adonai va a estar contigo. Así que lo que vivas, lo que estás pasando, lo que estás viviendo ahora y tal vez sufriendo, Adonai está contigo en todo momento. Tercero y último, bendecidos para servir. Estos muchachos, al pasar la prueba de no estar con Nabucodonosor y de no caer donde él, el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Después que pasaron todas estas cosas, estos muchachos fueron bendecidos por Dios
para poder ser personas que ayuden al rey en temas de sabiduría, inteligencia, ciencia y letras y cosas, pero de servicio a los demás. Daniel escribió estos capítulos para aquellos que venían tras de él, porque fueron 3 deportaciones, la de Daniel fue la primera, y vinieron 2 más atrás de él. Y Daniel, en estas otras 2 deportaciones, fue capaz de escribir esto para que esta gente entienda quién es Dios y cómo Dios los bendijo y cómo Daniel estaba dispuesto a servir. Ahora, ¿Dios te ha bendecido? Amén. Dios te ha bendecido, Dios está contigo, Dios te ha soportado, es decir, te ha sustentado. Sí. ¿Dios te ha dado dones? Sí. Usa tus dones para la iglesia. Sirve a otro. No puedes quedarte estancado. No podemos jugar al cristiano. Tenemos que dar dones. Satanás, recuerda lo que dijo Julio el domingo pasado, Satanás está ahí. A veces aminoramos a Satanás. Satanásito es, ¿no? Chiquitito. No, Satanás también tiene su oficina, también tiene sus diablitos y también tiene su agenda, por si acaso, ¿no? Por ahí escuché Mente Vacía, oficina de Satanás. O sea, es decir, ocúpate en las cosas de Dios. Sirve con tus dones en la iglesia. No puedes pasarte el tiempo sin darle tu servicio a Dios. El Adonai debe ser lo principal en tu vida. El Adonai debe ser el que refleje en nuestro corazón. Ahora, ¿dónde encontramos a Cristo en todo esto? Daniel capítulo 1 no solo es una historia de valentía y fidelidad, sino también una anticipación de Cristo, quien es el cumplimiento perfecto de la fe y la salvación de Dios en medio de la opresión. Cristo también estaba aquí con sus seguidores. Somos llamados a reflejar la fidelidad de Daniel, pero siempre a la luz de la fidelidad perfecta de Jesús. Jesús fue fiel. En nuestra cautividad, en un mundo que no comparte nuestros valores, podemos encontrar fuerza y esperanza en Cristo, porque Cristo es fiel. Cristo no falla. El Evangelio debe llevarnos a transformar nuestra vida y pensar que Adonai está con nosotros todo el tiempo y en todo momento. Vivamos una vida consagrada a Dios, dedicada a Dios, esforzados de poder aceptar que Adonai está con nosotros en todo momento. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y tengamos esa actitud de no contaminarnos con las cosas que pueden retrasar nuestra vida cristiana.